¿Cuáles son los roedores más grandes del país? Los tepescuintles, ¿no? Efectivamente, Carmen. Los tepezcuintles y bueno, 8 kilos, ¿no? 8 kilos de ahí, es el más grande que tenemos. Hay más grandes a nivel mundial. Y esto de 35 es la altura, digamos. Entonces, es grande, pero se ve pequeñito. Pero bueno, en peso son 8 kilos y comparado a otros roedores es considerablemente grande. Pero si lo comparamos, bueno, la distribución, vean que está de ahí, tiene una amplia distribución desde el sur de México y llega casi al final de Brasil y casi que llega a Uruguay. Si lo comparamos con otras especies que tenemos de vertebrados terrestres, pues podemos ver que no es tan grande, ¿no? Pero para ser un roedor sí es bastante grande. Y ahora, a nivel de todo el país, pues más o menos esta sería la distribución de roedores mayores de 1 kilogramo, que le llamamos roedores grandes, o los medianos vendrían siendo como a partir, es bien subjetivo esto, ¿sabe? Medianos, hay investigadores que lo consideran a partir de 500 gramos y ya grandes, mayores de 1 kilogramo. Como, bueno, ahí estaría en el ranking número 1 en Costa Rica, tendríamos los tepezcuintles, después seguiría la guatusa o cherenga. Después está el puercoespín, que es un poquillo más pequeño que la guatusa en promedio, y ya casi vamos a ver los tamaños. Y las taltuzas, principalmente esta aquí, ¿no? Ortogiome chegui. Profe, Sí, pues, ¿qué tamaño, digamos, llegan a tener las taltuzas? ya O sea, vamos las más a grandes. eso, Carmencita. Eso lo tengo aquí. Y las taltuzas, sí. Ya las taltuzas. Ahorita siguen las taltuzas. Bueno, ¿cómo se llama? Los tepezcuintles ya lo vimos, que son 8 kilos. Después, en el ranking, el roedor grande que seguiría sería la guatusa, que podemos verlo aquí, ¿no? Entre 2 y 3 kilos, 25 centímetros de alto. Y bueno, ya es un tamaño considerable también para un roedor. Podemos ver que tiene una amplia distribución también, no tanto como el tepezcuintle, pero bueno, está casi en toda Mesoamérica, eh, parte de Colombia, Venezuela y Ecuador. Este, luego el puercoespín. Voy a poner esto arriba. Y la distribución es un poquillo diferente a la de la cherenga, ¿no? Y vamos a tenerla eh, en México, en diferentes regiones, Yucatán, Chiapas, y se distribuye continuamente hasta llegar a Costa Rica y la parte sur de Panamá. Entonces, es digamos un poquillo más restringido que la guatusa. Y vean que el peso puede variar entre poco más de 1 kilo y no llega a los 3 kilos. Pero también ya se considera un roedor grande. ¿Algún comentario? Con respecto a las taltuzas, a la pucha, aquí se me desconfiguró esto. Un toque. Entonces, la más grande que tenemos es la B, ¿no? Que hetero- Heterogeomis cherriei. Y bueno, esa puede llegar a pesar hasta 1 kilo. Entonces, esa ya digamos que la meteríamos casi que en la parte esta de roedores grandes y utilizamos como discriminación aquellos roedores mayores o iguales a 1 kilo, digamos. Entonces, No, no y sabía que estas son, llegaban a ser tan grandes.
Sí, esas son las más alentadas, ¿no? Que tienen 1 kilo, pueden llegar hasta 1 kilo. Depende de la dieta y qué tan bien les vaya en el hábitat donde están, así van a estar más gorditas o más flaquitas, ¿no? Entonces, de ahí, ese es como el máximo que se ha visto. Esos son datos del envío. Entonces, o incluso podría ser que esos registros sean para taltuzas que estaban embarazadas. Entonces pesan un poquillo más. O que se alimentaban muy bien, ¿no? Y bueno, la más pequeñita de las taltuzas es la Undergoody, ¿no? Esta de aquí, que llega, bueno, a 300 gramos máximo. Y en el medio tenemos la Heterogeomis heterodus, que no llega a 1 kilo, pero es más de medio kilo. Entonces, algo importante también es dónde se distribuyen. Vean que en general la distribución de las taltuzas es mucho más restringida que la del resto de roedores que ya mencionamos. Entonces, eh, esta primera, la Undergoody, es casi que endémica de Costa Rica, pero la verdad se presenta en una parte de Panamá también, que es aquí en la provincia de Chiriquí, casi llegando a David, ¿no? Entonces, solo por eso no se considera endémica, pero si no, sí debería considerarse endémica. Podríamos anexar esta parte de Panamá a Costa Rica y ya sería endémica de Costa Rica, pero de ahí está difícil, ¿no? Entonces, casi, pero no. Claro, es un indicador importante, ¿no? Porque tiene una distribución restringida y podría tener un nivel eventualmente de amenaza mayor que las otras taltuzas. Aunque en la IUCN todas aparecen como least concern, o sea, preocupación mínima. Y esta acá, la B, la Cherrier, está en esta región de Costa Rica, pero también en una parte aquí de Nicaragua. Hay muy pocos estudios sobre la abundancia actual de estos animales, pero bueno, los registros históricos indican que está en esta región y y en esta parte aquí de Costa Rica. Entonces, si ustedes van al sur, ya de antemano saben que en la diversidad de taltuzas probablemente no van a encontrar a Cherrey, la van a encontrar solo aquí en estas áreas. O quizá la encuentren y ahí sería un registro nuevo, ¿no? Pero bueno, viendo los mapas de distribución, ustedes pueden tener una idea relativamente buena de qué pueden esperar encontrar, ¿no? Entonces yo no esperaría encontrar esta taltuza ni en Guanacaste ni en el sur del país, ¿no? Y la Heteromis heterodus, esa, esa sí es endémica del país y la podemos encontrar en estas regiones de acá, ¿no? San Carlos y aquí es, ¿qué? San Francisco, está en el Valle Central, ¿no? Entonces, esos son los registros históricos que existen y la verdad es la única tartusa que realmente es endémica, a no ser que aparezca en algunos países vecinos, algún registro nuevo o algo así. ¿Alguna cosa hasta aquí? Comentario, pregunta. Oscar, Sí, señor, apareció. ¿cómo esos registros de esas zonas, de esos animalillos, los determinan meramente porque los sacaron en la zona, pero dicen que hacen túneles de grandes distancias y entonces solamente porque los muestrearon ahí o los capturaron como control de plagas o realmente sí se tiene ese registro así evidente en el área? ¿Cómo sacaron esos puntos de ubicación? Marco, eso está basado en los datos que maneja la IUCN.
Estos son los mapas que están en la IUCN. Ellos se basan en lo que reportan los diversos estudios, y los diversos estudios usan múltiples metodologías, desde la observación anecdótica hasta los registros sistemáticos, colocando algún tipo de trampas. Entonces son muchísimas metodologías diferentes que se consideran, porque ellos hacen una revisión, digamos, de la literatura, lo que se ha reportado, dónde las han reportado, y cada estudio a veces no usan una metodología estándar, sino que diversas metodologías. Ahí ya habría que irse a la lista, ahí a UCN en la página, y ver si ellos, las listas que dan de referencias que utilizaron. También viene los registros en Global Information Biodiversity, a ver, Global Information Biodiversity Facility. Es una página ahí que hay muy grande, un banco de datos de la distribución de especies, que uno también puede sacar mapas similares a esos utilizando los puntos que vienen ahí. Y esos puntos están basados en esos estudios que les mencioné, que habría que ir atrás de cada uno para ver qué metodologías usaron. Pero concuerdo que probablemente esté bien submuestreado, ¿no? En el caso de las taltuzas, por la complejidad de monitorear estos animales. Inclusive el A que aparece ahí, toda la vertiente pacífica central y que aparece un pedacillo ahí en Panamá, extraño que ese pedacito verdaderamente no se haya encontrado, ¿verdad? Sí, sí, Tal yo vez los creo que en el caso particular de las taltuzas hay un sesgo grande en la metodología en las metodologías que se han utilizado, y la verdad yo no veo cómo mejorarlo. Es demasiado complicado trabajar con estos animales, pero lo que hay es eso. Los pocos registros que hay de estos animales, el mapa sale así, si usted los pone, los grafica, y sabemos que probablemente eso está bien incompleto, ¿no? eh, Pero yo no veo cómo solventar esa deficiencia, la verdad. No sé si alguien tiene una idea de cómo tener un muestreo más completo, al menos digamos que fuera a nivel de Costa Rica, cómo tener una mayor fiabilidad en los muestreos que se hacen para taltuzas. ¿Qué, qué técnica nueva o innovadora se podría utilizar para tener datos más precisos? A mí no se me ocurre, tal vez a alguno de ustedes se le ocurra, no sé. yo creo, Oscar, que sería importante, hay gente que se dedica a controlar este tipo de plagas en cultivos y entonces ellos tienen muy buena información referente a dónde han controlado estas plagas en zonas. Hay un señor ahí en Heredia que me dijo, Marco, cuando quiera viene y lo llevo a ver 200 bichos de estos que yo cazo, por ejemplo. Y entonces son gente que tiene información de dónde han ido a trabajar, dónde han sacado bichos, pero que lamentablemente no lo reportan. Entonces yo creo que eso es una valiosa información para tratar de aumentar ese muestreo utilizando gente que trabaja con control de plagas de estos bichos. Claro, integrarlos al equipo, digamos, a la investigación que se esté realizando. Sí. Porque lo que podemos hacer los biólogos y técnicos en manejo solitos, de ahí, la verdad es muy limitado, ¿no? Son animales muy difíciles de trabajar. Igual que los cecilios, por ejemplo. Trabajar con cecilios está en chino también. Creo que es más fácil que las taltuzas, pero no es nada fácil tampoco. No es así, no es jamón. Muchos de los registros de cecilios han sido ocasionales, que llegó un movimiento de tierra y metieron maquinaria y desapareció, pero como que anden buscándolos, complicado. Sí, sí, y por eso a veces uno ve los mapas y es una locura, los mapas de distribución. Aparece un puntito por allá, otro por acá, otro en esta parte, y la verdad no es la distribución real, son
las áreas donde se han encontrado, digamos, donde ha habido registros. No significa que sea la distribución real, son dos cosas diferentes. Entonces, en el caso de las taltuzas, pues podría ocurrir una cosa así. Por ejemplo, esto es una locura ¿cómo se llama? De Pteromis cherriei. Esa distribución está rarísima. Pero de ahí probablemente eso fue lo que ocurrió, ¿no? La poca gente que reportó los bichos, pues hicieron algunos huecos ahí, los encontraron, pero no se hizo nada aquí en esta zona, ni en el sur del país, ni en el norte. Entonces, lo que aparece es eso. Sí, puede ser, Oscar, también que la gente haya eliminado un animalillo de estos y los confundan con ratas y ni siquiera los identifican bien y entonces no hay un buen registro del ejemplar. La verdad no creo, Marco, que al menos no, tal vez en un pequeño porcentaje de los casos sí ocurra, porque de ahí, en teoría, esos registros, la mayoría han sido publicados y hay biólogos No, atrás por y eso, eso. no, los registros sí, pero hay gente que tal vez se encuentra ahí o matan una ratilla de estas y Ah, dicen, ya, "Ah, rata más", y entonces no se tiene sí. identificado como tal que era una taltuza y no un roedor Ellos de los rata. confunden con ratas. Sí, por eso. Entonces puede ser Sí, que influye en algo que la gente no los reporta. sí. De ahí, igual, aunque supieran que es taltuza, ¿dónde lo van a reportar? Nadie, difícilmente se van a tomar la molestia. Ay, vi una taltuza ahí, no sé qué. Habría que hacer una campaña ahí en las comunidades que nos interesa estudiar taltuzas para que informar a la población y que ellos colaboren y que sean parte integral del proyecto. Pero si no se hace eso, difícilmente van a reportar nada. Eh, el roedor más grande del mundo. Curiosidades. Ya que estamos hablando de la diversidad de roedores grandes, ¿cuál será el roedor más grande del mundo, que también es el roedor más grande del neotrópico? Es, Capibara, ¿ah? la capibara. La capibara, ¿no? ¿Y cuál es el nombre científico? Ya que sabes el nombre común. Ahí, ahí sí no, ¿verdad? Bueno, efectivamente, la capibara. Ay, se me pegó de nuevo. Ahora, ¿ustedes sabían que tenemos dos tipos de capibaras, dos especies? Jóvenes. Yo no sabía. Bueno, pues sí, tenemos dos tipos de capibaras. Tenemos una para Centroamérica. Jorgito, ¿usted sabía esa? No, señor. Pues sí, en Centroamérica tenemos una especie de capibara que es Hydrochoereus, es el género de todas las capibaras, ¿no? Itmius. Y esta capibara es considerablemente, es prácticamente la mitad del peso de la capibara de Sudamérica, y que llega a cerca de 60 kilos. Esta es la mitad. Y por muchas décadas, desde tiempos inmemoriales, dijo un amigo, se le consideraba la misma especie de la de Sudamérica, eh, y que es Hydrochoereus hydrochurus. Y hasta 1991 se hicieron análisis moleculares y de cariotipos. Se comprobó que son cariotipos diferentes, características morfológicas similares, pero no iguales. Hay diferentes diferencias taxonómicas también en cuanto a la morfología, digo, diferencias morfológicas. Y incluso de coloración. Ya casi vamos a ver la otra capibara. Esta capibara, que se declaró oficialmente especie, eh, como una especie aparte, antes era una subespecie, se distribuye en esta región acá de Panamá y parte de Colombia y Venezuela. Entonces, es una distribución bien restringida si la comparamos con la otra capibara, con la más grande, que
Esta sería, a ver, el segundo roedor más grande del neotrópico, esta especie de capibara. Y el más grande del neotrópico y del mundo es esta que está aquí, que llega, bueno, como les dije, bueno, 60, 50 kilos, puede llegar a pesar más, hasta 65, pero en esos casos de 65, a veces yo no sé si es porque eso no se analiza, ¿no? Si está embarazada, si era una hembra o eso, entonces podría eso afectar, pero digamos en la media, el promedio son 50 kilos, así para tener una idea básica, que es casi el doble de esta otra, ¿no? Eh, el comportamiento, eso sí, es muy similar de todas. Buscan siempre monopolizar áreas de humedad, de laguna, de río, y les encantan las áreas más arenosas, ¿sabe? Eh, También el macho tiene un harén, y monopoliza las hembras. Los grupos pueden llegar a ser bien grandes, hasta 30 individuos, y casi siempre hay un macho dominante y un montón de otros machillos ahí subordinados. Y esta es la distribución. eh, Prácticamente en toda Sudamérica, menos Chile. Eh, casi siempre ocurre así, ¿no? En Chile no hay nada, por lo menos en cuanto a estos mamíferos. Chile, el poder son los animales acuáticos, ¿no? De pingüinos y focas y ese tipo de, de- de animales. Y el resto entonces, Hydrochoereus hydrochaeris está prácticamente en toda Sudamérica, ¿no? Ahí tenemos la distribución. Entonces, creo que es bueno siempre tener claro eso, ¿no? Cuáles son las dimensiones de los roedores grandes. Y bueno, el rey de todos es eh, este chanchito aquí, es un amigo. Y entonces ahí lo tenemos. Lástima que no tenemos en Costa Rica, sería muy, muy interesante, porque es realmente bonito ir a ver estos animales. A ellos les gustan las áreas más abiertas, ¿sabe? Que haya lagos y toda esta cuestión, pero que no haya mucha vegetación y eso. A ellos les encanta esas partes así abiertas y con agua. Y son muy nerviosos, eso sí, son súper nerviosos. Ellos escuchan el menor ruido y sale todo el mundo corriendo y se tira al agua. Oscar, Sí. en algún momento se escuchó la introducción de estos individuos para controlar el crecimiento de lirios en la represa hidroeléctrica de Cachí. Yo no escuché. Sí, sí, en algún momento a alguien se le ocurrió. No, no, obviamente no es viable esa propuesta, introducir animales que eventualmente podrían generar una nueva población, acabar con el recurso alimenticio y competir por recursos con otras especies, ¿verdad? Sí, no, yo creo que no es viable. Y luego que este animal en 4 meses ya, eh, el, el- el tiempo de gestación son solo 4 meses y hay muchos recursos, un poco menos. Y las hembras pueden producir hasta 3 y 4 capibaras, ¿no? Y son No grandes y consumen mucha ¿Sabes si agua. hay algún proyecto de explotación de carne de este animal? No. Que yo recuerde, por lo menos para Brasil, solo ilegal. Ahí los cazadores. No es muy buena la carne. Yo no la he probado, pero me dicen que no es muy buena, pero que se deja comer. Eh, pero no, nunca escuché de un proyecto así de criaderos de capibara o una cuestión así, hasta porque la ley creo que no lo permite. Es una especie que al menos en Brasil está amenazada. A nivel mundial, la IUCN la tiene como list concern, preocupación mínima. Y esta otra, los datos aparecen como datos incompletos, entonces ni sabemos cuál es el estado actual de conservación de Hydrochoereus isthmius. No se sabe casi nada.
Entonces, por eso la IUCN ni tiene datos para clasificarla en alguna categoría. Para futuros estudios, ahí quien guste trabajar con roedores, esa es una posibilidad de irse a Panamá y trabajar con esta especie de la cual casi no se sabe nada, ¿no?